Déjeme le cuento que los líderes políticos del mundo tratan de compaginar la reapertura, que ya le decía yo, con la contención del coronavirus. Nada fácil, nada fácil. Los científicos trabajan para conseguir en meses una vacuna. Ya ve que todo el mundo está en esto, enfocados en lograr una vacuna antes de que termine el año, pero normalmente las vacunas tardan pues años, varios, en llegar a término y estar perfectamente listas para el ser humano. La Universidad Johns Hopkins contabiliza más de 3,8 millones de contagiados ya en el mundo y al menos 269,000 muertos. Solamente en África el virus podría matar hasta 190,000 personas, esto durante el primer año nada más de la pandemia, ¿eh? Y hasta 44 millones podrían infectarse si las medidas de contención fracasan. Estoy de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos, más de 40 estados, escuche con atención, han reabierto parcialmente y han comenzado a suspender ciertas restricciones, pero ninguno de ellos cumple con las directrices establecidas por la Casa Blanca. Esto según una epidemióloga de la Universidad Johns Hopkins. Mientras tanto, otros 3,2 millones de personas presentaron la solicitud por desempleo, con lo cual desde mediados de marzo se han presentado 33 millones y medio de solicitudes de desempleo aquí en los Estados Unidos. 33 millones. Siempre les hemos dicho que pues, nadie es inmune, ¿no? Y ningún lugar está exento del contagio. Bueno, pues la prueba más clara es que el coronavirus también llegó ya a la Casa Blanca, ¿sí? Un asistente personal del presidente Donald Trump dio positivo. La persona contagiada es miembro de una unidad de élite de la Marina dedicada a la Casa Blanca y que a menudo trabaja muy de cerca, tanto con el presidente como con la familia presidencial. Trump se molestó cuando supo la noticia, según informó una fuente a CNN, y este jueves dijo que tuvo muy poco contacto personal con el hombre, pero que será sometido a diario a una prueba de coronavirus. Y aprovechó para reiterar su opinión de que Estados Unidos ha manejado, dice él, muy bien el combate a la pandemia. También, como por ejemplo Alemania, es lo que dice Donald Trump, escuche. Germany's done very good. They have a very low mortality rate, like we do. We have a low mortality rate also. Frankly, if you took New York out of the equation, we would really have a low mortality rate. Pero no podemos quitar Nueva York de la ecuación, eso es una realidad, ¿no? Nueva York está ahí, la tragedia de Nueva York está ahí y la falta de capacidades en recursos médicos está ahí. O sea, Nueva York no se puede quitar de la ecuación. Así que, bueno, usted dirá. Las organizaciones pro-inmigrantes llevan semanas pidiendo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, la liberación de los inmigrantes detenidos. ¿Por qué? Bueno, se ha estado alegando y lo hemos tocado precisamente en CNN, que el coronavirus supone un peligro mortal para ellos. Los peores temores se cumplieron ya. Sí, este miércoles, un salvadoreño de 57 años es la primera persona con coronavirus que muere estando bajo la custodia de ICE. María Santana me acompaña en vivo desde Nueva York con más información acerca de este caso que prácticamente María se había venido anunciando y denunciando desde hace ya, te diría yo, que al menos 2 meses. María, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Y así es, los casos de coronavirus en los centros de detención de ICE siguen aumentando y han aumentado en estas semanas, estos 2 meses, pero ICE no ha trasladado a los detenidos a otras, no lo han liberado, no lo han enviado de regreso a sus países de origen y es algo que estas organizaciones han denunciado y ahora pasa esta tragedia, Fernando. Carlos Escobar Mejía, un salvadoreño de 57 años, es la primera persona en morir de COVID-19 mientras estaba bajo la custodia de inmigración
y Control de Aduanas, o ICE por sus siglas en inglés. Y según un comunicado de ICE, Escobar Mejía estaba detenido en el centro de Otay en San Diego. Estuvo ahí desde enero 10, cuando fue arrestado por agentes de la patrulla fronteriza cerca de Campo, California. Pero el 24 de abril empezó a demostrar síntomas de coronavirus. Le hicieron 2 pruebas, una en el centro médico del centro de detención, otra en el hospital Paradise Valley en California, donde fue trasladado, y esas 2 pruebas dieron positiva. Un alto funcionario de inmigración nos dijo que desde el momento en el que dio positivo para el coronavirus, que fue trasladado a este hospital, pero estuvo casi una semana en un ventilador, y en horas de la madrugada de este miércoles fue declarado muerto. Según activistas, esta es una tragedia que pudo haber sido evitada. ¿Por qué? Porque llevan meses y semanas y meses haciendo recomendaciones a ICE de que deben liberar a más de sus detenidos. ICE sí ha liberado a cientos de personas, pero según estos activistas no a suficientes. ¿Y por qué? Porque el virus ya se ha demostrado que se propaga muy rápidamente en lugares como prisiones, como centros de detención. Según cifras de ICE, Fernando, más de 600 de sus detenidos han dado positivo para el virus, y por eso es que estos activistas han estado denunciando estas acciones. Ahora, según ICE, un comunicado que nos enviaron, Escobar Mejía entró ilegalmente al país en 1980, tiene familiares aquí en Estados Unidos, unas hermanas que son ciudadanas americanas que viven en California, también en Los Ángeles y en San Diego. Y según los protocolos de ICE, ellas fueron notificadas, pero también el gobierno salvadoreño fue notificado de su fallecimiento. Ahora, según la agencia, van a iniciar una investigación exhaustiva sobre este incidente, Fernando. Pues es lo menos que se puede esperar, y tal vez con este caso en particular, además de que la presión va a aumentar sin ninguna duda, tal vez se tomen nuevas medidas en torno a esto. Hablar también con los gobiernos de los países, que algunos temían recibirlos precisamente porque pudieran estar contaminados y complicar la situación en el país. Es un tema muy complejo, pero ya se había venido denunciando. Aquí mismo presentamos testimonios, María Santana, y este es el resultado precisamente de eso que se temía, desgraciadamente, el fallecimiento del primer hombre, en este caso salvadoreño, 57 años, bajo la custodia de ICE. María Santana desde Nueva York. Gracias, María. Buenas noches, que estés segura y la familia esté bien. Un abrazo. Igual, gracias. Gracias. Bueno, mientras tanto en Brasil, le cuento que el país con más casos en América Latina, como usted sabe, el gobierno parece empeñado en priorizar la economía. Solo un día después de que se reportara un aumento récord en el número de casos, tanto el presidente Jair Bolsonaro como el ministro de Economía, Paulo Guedes, dijeron que la cuarentena debe relajarse porque la economía del país podría colapsar. Y los seres humanos también pueden colapsar por el coronavirus. En fin, dicen, tenemos que salvar la economía, porque la economía es vida. Esa fue la frase literal de Bolsonaro. ¿Usted qué cree? ¿Es la economía o son las vidas? Al parecer no pueden ser las dos cosas en este momento, le digo. Bueno, vamos ahora, si le parece, a repasar las cifras de la pandemia en América y el Caribe. Por supuesto, iniciamos como siempre en orden alfabético con la Argentina. Argentina reporta 5.371 casos confirmados y 282 muertos. Bahamas, 92 contagios y 11 fallecidos. Belice, 18 casos y 2 muertos. Bolivia, 2.081 casos y 102 decesos. En Brasil se registran más de 135.600 contagios y 9.188 fallecidos. En Chile se contabilizan más de 24.500 contagios y 285 fallecidos. En Colombia, 9.456 contagios y 407 víctimas mortales. En Costa Rica, 765 casos y 6 defunciones. En Cuba, el Ministerio de Salud reconoce más de 1.700 casos y 73 muertes, es lo que reconocen allá en Cuba. En Ecuador, la cifra oficial ahora es de más de 30.200 casos y 1.654 fallecidos.
Vamos con El Salvador, 695 casos y 15 fallecidos. Guatemala, más de 790 positivos y al menos 21 muertes. En Haití 108 casos y 12 defunciones. En Honduras hay 1,685 casos en la última actualización y 105 muertos, 1,685 casos, 105 muertos en Honduras en la última actualización. En Jamaica, 478 casos y 9 fallecimientos. México confirma 29,616 casos y 2,961 defunciones. Nicaragua, 16 casos y 5 muertos. Panamá, 7,868 contagios y 225 muertes. Paraguay confirma 462 casos y 10 fallecidos. Y en Perú reportan más de 58,500 contagios y 1,627 muertes. En la Isla del Encanto, Puerto Rico, más de 2,000 contagios y 102 fallecidos. República Dominicana superó los 9,000 casos confirmados y acumula 373 muertes. En Uruguay, 684 contagios y 17 defunciones. Y en Venezuela el régimen reconoce 381 casos y 10 muertos. Directo a la ciencia, Regeneron, y otras compañías están trabajando, le decía yo, para desarrollar formas de inyectar anticuerpos de pacientes recuperados de COVID-19 en pacientes actualmente infectados. Parte de la investigación implica la clonación de anticuerpos de pacientes recuperados en laboratorios y el uso de esos clones como tratamiento. Elizabeth Cohen nos informa. La clave para desarrollar un nuevo medicamento para COVID-19 podría estar en este tubo de sangre. Proviene de este hombre, Eli Epstein, que se recuperó de coronavirus. Ahora los médicos en la Universidad Rockefeller, en la ciudad de Nueva York, están examinando su sangre en busca de los anticuerpos adecuados. Realmente se busca algo muy potente. Potente que quiere decir que puede neutralizar, matar al virus. Es una versión diferente del uso de plasma convaleciente, en donde alguien que se recuperó de COVID dona su sangre directamente a alguien que está enfermo. Podría funcionar, pero es una tecnología anticuada. El doctor Emil von Behring recibió el premio Nobel por su trabajo con el plasma convaleciente en 1901. Este nuevo enfoque usa anticuerpos monoclonales y es de vanguardia. Así es como funciona. Cuando alguien está enfermo con COVID, anticuerpos en su sangre combaten el virus. Al curarse, esa persona dona sangre. Los científicos seleccionan los anticuerpos más potentes y los clonan y convierten en un medicamento. Es una de las áreas más candentes en la investigación de COVID. Empresas en Nueva York y San Francisco, la Universidad Vanderbilt en Nashville, Tennessee, hasta el Departamento de Defensa y muchos más están haciendo investigación sobre anticuerpos monoclonales. Conversamos con el equipo de Vanderbilt mientras seleccionaban sus anticuerpos favoritos. El tratamiento quizás pueda evitar una infección o tratar a los que ya están enfermos. El director de investigación de Vanderbilt en el proyecto, el doctor James Crow, se especializa en vacunas, pero dice que la investigación de anticuerpos monoclonales será más rápida. Creo que los anticuerpos serán los primeros en completarse y serán un puente hacia una inmunidad más duradera que será dada con vacunas. Tan rápidamente que la empresa farmacéutica Regeneron dice que podría tener su medicamento de anticuerpos monoclonales en el mercado para fines del verano. Su tecnología ya está siendo usada para tratar el cáncer, artritis y el asma. Podemos clonar los mejores anticuerpos de seres humanos recuperados. Seleccionamos los mejores para crear un cóctel de anticuerpos, como lo llamamos. Con tanta gente trabajando en esto, creo que cuanto más grupos estén trabajando en esto, mejor, y más posibilidades tendremos para encontrar un tratamiento o prevención efectivo. Hay mucha esperanza puesta para esta terapia anticuada renovada. Elizabeth Cohen, CNN. Gracias a Elizabeth Cohen. Antes de pasar rápido con Camilo, quiero dar la información que se genera en este momento desde El Salvador. El gobierno ya anunció que su consulado ubicado en Los Ángeles envió una nota formal al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, solicitando evidencias relacionadas a la muerte del ciudadano salvadoreño del que le hablábamos, María Santana, y un servidor, que falleció el pasado miércoles en el centro de detención Otay Mesa en San Diego, California.
Así que ya hay una solicitud formal de evidencias relacionadas por parte del gobierno salvadoreño a ICE. Camilo, para saber cómo es que se dieron las cosas. Lo esperábamos por parte del gobierno de El Salvador pedir una explicación. Y el gobierno de Estados Unidos debe darle, seguramente la va a dar, seguramente la va a dar.